acepto el rol de presentador y narrador. El principio de activación no es un truco ni una frase bonita para pegarnos en la pared. Parte de una verdad científica sorprendente y muy humana. Tu cerebro no distingue entre una experiencia vivida y una que imaginas con todo detalle. Y entender eso cambia la manera en que nos acercamos a lo que queremos en la vida. Te lo digo como si estuviéramos en una charla de café. Imaginar no es escapismo, es un ensayo cerebral. Cuando construyes en tu mente la sensación, los sonidos, incluso el alivio o la alegría de haber logrado algo, estás entrenando las mismas redes que usarás en la realidad. Eso significa que no necesitas suerte mágica para avanzar, sino intención y práctica. Pequeños hábitos de visualización pueden afinar tu atención, darte confianza y volver más visibles las oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Lo bonito es que esto funciona para metas grandes o simples. Una presentación, un cambio de trabajo, sanar una relación contigo mismo. Este libro ofrece herramientas concretas sin prometer soluciones fáciles, y te pone frente a una pregunta potente. ¿Qué vas a empezar a imaginar hoy, con la seriedad de quien está diseñando su vida? Capítulo 1. El cheque de 10 millones del comediante. Imagínate esto conmigo. Una noche fría en Los Ángeles, un tipo joven y flaco, sin un centavo en la cuenta, durmiendo en su auto entre audiciones fallidas y sueños que suenan cada vez más ridículos cuando los dice en voz alta. Ese tipo se llama Jim, aunque podríamos llamarlo cualquier nombre que tengas en mente. Saca un pedazo de papel, un bolígrafo, y escribe algo que a todo el mundo le suena a locura. Un cheque a su propio nombre por 10 millones de dólares. La cifra exacta, la letra clara, la firma. Luego lo fecha 5 años hacia adelante. Lo mira y no sonríe por valiente ni por sarcástico. Sonríe como quien firma un contrato con la vida. Y dice en voz alta, casi en broma y sin que suene a burla, esto es por servicios de actuación prestados. Esa línea suena ingenua, ¿no? Pero ahí está la chispa. No fue un gesto teatral para levantar el ánimo por un día. Fue un acto repetido, sostenido, una práctica íntima que se convirtió en rutina. Durante años, ese cheque estuvo en su billetera imaginaria y en su vida real al mismo tiempo. La gente le decía lo que suelen decir a los soñadores. ¿Y cuál es el plan, Jim? ¿Vas a conseguir un trabajo de verdad alguna vez? Las preguntas eran punzantes, las oportunidades eran escasas, el rechazo se acumulaba como facturas sin pagar. Y sin embargo, cada mañana, antes de salir a la calle, él se permitía cerrar los ojos y ver el momento en que firmaba algo con su nombre y el monto exacto que había escrito años atrás. No era solo ver el número, era sentir la textura del sobre, oler el papel, imaginar la voz de la gente diciendo «lo conseguimos», recibir esa mezcla de alivio y vértigo en el estómago que te hace respirar más lento. ¿Suena a superstición? Puede ser, pero lo que cambia la historia es la consistencia. 5 años no son 5 días. Es tiempo para que la duda se instale, para que los demás te olviden, para que los fracasos parezcan una explicación suficiente. Y sin embargo, la creencia siguió ahí, sostenida en algo más que un pensamiento fugaz. Se apoyó en una emoción concreta. No era esperanza vaga, era la sensación anticipada de haberlo logrado. Esa sensación se vuelve una especie de entrenamiento privado. Te acostumbras a vivir por segundos o minutos al día en la versión de ti que ya lo ha conseguido. Lo que pasó después es casi de película. A medida que la fecha del cheque se acercaba, una audición que parecía cualquiera se transformó en la oportunidad decisiva. Se presentó un papel que, por una serie de casualidades y decisiones ajenas, terminó pagándole exactamente lo que había escrito en ese cheque 5 años atrás. No lo planeó como una fórmula matemática. No hay un manual secreto que diga, haz esto, y tendrás todo. Pero la correlación entre su práctica interior y el golpe de suerte externo fue demasiado poderosa como para ignorarla. Y ahí surge la pregunta que nos interesa. ¿Fue esto una magia afortunada o algo que cualquiera puede aprender a usar con inteligencia? Antes de que saques conclusiones fáciles, escucha esto. La fuerza del relato no está en la cifra redonda ni en la anécdota glamorosa. Está en el método tácito que la historia revela. Cuando imaginas con detalle y con sentimiento, algo en tu forma de moverte por el mundo cambia. No esperes que el universo te dé todo sin mover un dedo. Lo que cambia es tu percepción, tu atención y con eso, tu comportamiento.
Si empiezas el día imaginando que te va a llegar una oportunidad, inconscientemente buscas señales distintas, hablas con más confianza, vas a audiciones con menos nervio, ofreces ideas que nunca habrías compartido antes. No es hipnosis mística, es un reajuste de prioridades y una especie de filtro que te ayuda a notar lo que antes pasaba de largo. Hay algo poderoso en la precisión. No es lo mismo decir quiero más dinero que escribir 10 millones de dólares y ponerle una fecha. La mente responde a detalles concretos. Cuando pones una cifra y un plazo, tu historia mental gana un marco. Esa claridad no solamente te orienta, hace que tu deseo tenga textura, peso y sobre todo, emoción. Y la emoción es clave. La sensación de haber alcanzado ese objetivo, la calma, la gratitud, la libertad, es el motor que mantiene viva la imagen cuando la razón se cansa. Ahora te hablo como si fueras un amigo sentado frente a mí. Esto no requiere que vivas en una nube. Requiere que seas lo suficientemente valiente para sostener una visión propia a pesar de las pruebas en contra. Requiere que te permitas sentir con antelación, no como engaño, sino como ensayo, la vida que quieres crear. Si lo haces, no estás ignorando la realidad, la estás preparando. Estás poniendo la mesa para cuando llegue la invitación. No voy a endulzar la historia ni a venderte la idea de que basta con escribir un cheque y sentarse. Fueron años de trabajo, audiciones, ensayos y también días en que la desesperación ganó, pero el cheque fue una ancla emocional en medio de todo eso. Y ahí está el truco práctico que puedes tomar para ti. La siguiente vez que tengas una meta, intenta no solo imaginar el resultado, imagina cómo suena, cómo huele, qué sientes en el cuerpo cuando lo logras. No lo dejes en palabras vagas, dale detalles que puedas sostener en la cabeza varios días seguidos. Dale una fecha si eso te ayuda a mantener el pulso. Tal vez te resistas porque suena a vanidad, o porque tienes miedo de fijarte en algo y que no llegue. Es normal, la vulnerabilidad da miedo. Pero hay otra manera de verlo. Al visualizar con intensidad, estás entrenando la pregunta que tu vida responderá. Y con esa pregunta clara, empiezas a mover piezas sin darte cuenta. Hablas distinto con quienes te rodean, aceptas riesgos que antes parecían irracionales. Apareces en lugares donde las oportunidades se encuentran. No es misterio mágico, es un cambio de brújula interna. Quiero que imagines por un momento a ese joven en su auto otra vez. Siente la soledad de la noche. El frío del volante bajo las manos, la tinta que se seca en el papel. Ahora imagina que haces lo mismo. Escribes algo que te asusta, lo fechas, lo miras y lo sientes en el cuerpo como si ya fuera real. Piensa en cuánto tiempo podrías mantener esa imagen. Si la sostienes no por un día sino por meses, verás que tu actitud empieza a alinearse con esa versión futura de ti. No necesariamente obtendrás todo como por arte de magia, pero empezarás a actuar desde la identidad que quieres ser. Hay una última cosa que hace a la historia aún más humana y menos mítica. Justo antes de mostrarle el cheque a su padre, la vida le puso una prueba dura. Él consiguió el éxito, pero la persona que había compartido sus sacrificios no alcanzó a verlo completamente cumplido. Esa mezcla de triunfo y pérdida le recuerda a cualquiera que la visualización no borra la complejidad de la vida. A veces ganas y pierdes al mismo tiempo. La práctica interior no te salva de la tristeza. Simplemente te da una forma de estar en ella con más calma. Al terminar este relato, no quiero que pienses en términos de ver o no ver. Quiero que te cuestiones la intensidad con la que guardas tus deseos. ¿Los sostienes con la firmeza de quien escribe un cheque y lo firma con el cuerpo entero? ¿O los tratas como pensamientos pasajeros que desaparecen al primer viento contrario? El punto no es volverse terco sin razón, sino aprender a sostener una visión con la emoción correcta, la que te impulsa a moverte. Así que te dejo con esto, como una invitación. Si alguna vez decides tomar un papel, escribes la cifra, la fechas y la miras con cariño cada día, no lo hagas por superstición. Hazlo para entrenar la manera en que tu mente y tu corazón trabajan juntos. Hazlo para convertirte, poco a poco, en la persona que podrá vivir lo que imagina. Y cuando lo hagas, pregúntate en voz baja, ¿qué estoy dispuesto a creer por los próximos 5 años? Capítulo 2. Tu cerebro, el simulador definitivo. ¿Recuerdas la historia del cheque? Bien. Ahora, quiero que respiremos juntos, y vayamos al cómo. Hay una idea sencilla y a la vez asombrosa. Cuando imaginas algo con detalle, tu cerebro lo trata casi como si hubiera pasado de verdad. No es una metáfora bonita,
Es la manera en que tus circuitos se activan. Piensa en eso un segundo. Cerrar los ojos y vivir una escena en tu cabeza provoca movimientos eléctricos, cambios químicos y patrones de actividad que se parecen mucho a los que ocurren cuando haces esa escena en el mundo real. Por eso decir, me lo imagino, no es flotear, es ensayar en un laboratorio privado que llevas dentro del cráneo. Te lo explico con una escena que te va a sonar práctica. Imagina un gimnasio donde miden cuánto salta cada atleta. Primero los ponen a hacer saltos reales para sacar una línea base. Después dividen al grupo en tres. Uno entrena saltos de verdad, otro se queda sentado y solo practica mentalmente el salto, y el tercero no hace nada especial. En los días siguientes, el grupo que solo visualizó mejoró casi tanto como el que saltó de verdad. Sí, lo escuchaste bien. Las mejoras no fueron idénticas, pero fueron lo suficientemente grandes como para dejar a los investigadores boquiabiertos. Uno de los científicos se quedó sin palabras, y otro quizás se encogió de hombros diciendo, ¿cómo puedes mejorar saltando desde un banco? La respuesta, simple y molesta, es que en la cabeza ocurre mucha preparación real. ¿Por qué sucede esto? Porque tu cerebro tiene lo que podríamos llamar una fábrica de escenarios. La ciencia la nombra con palabras técnicas, como la función del hipocampo. Ese órgano no es un cliente frío que guarda recuerdos en cajas, es un narrador que arma mapas de tiempo y espacio. Cuando visualizas, el hipocampo construye un modelo detallado con coordenadas y se lo entrega a otras áreas que controlan movimiento, emoción y atención. El resultado es que tu cuerpo y tu mente practican una y otra vez, aunque tus piernas no se muevan. Y hay otra pieza que importa: la emoción. Si solo pasas mentalmente por una lista de acciones, la práctica será débil, pero si integras la sensación de la respiración, el latido del corazón, la tensión en los músculos y el pequeño flash de orgullo en tu pecho cuando aterrizas perfecto, entonces la escena se vuelve potente. Esa sensación anticipatoria, el gusto de haberlo logrado antes de hacerlo, es como el pegamento que mantiene la imagen pegada a tu memoria. No se trata de soñar sin esfuerzo, se trata de sentir de antemano con la mayor honestidad posible. Ahora, no quiero que pienses que la imaginación reemplaza el trabajo. Si te sientas a visualizar y nunca practicas en el mundo real, no pasarán cosas mágicas. Lo que la visualización hace es preparar el terreno. Te pone listo para reconocer oportunidades, para moverte con menos bloqueo cuando llega la chance y para ejecutar con mayor precisión. Es como afinar un instrumento antes de tocar. No hace la música por ti, pero si no afinas, la música sonará desafinada. Déjame ponerte algo concreto en la cabeza. Cuando visualizas un movimiento deportivo, no solo ves el movimiento, tu corteza motora, la parte del cerebro que organiza la acción, se activa. Cuando recreas el sonido de la pelota golpeando la cuerda o el silencio de la línea de meta, las áreas auditivas y las regiones emocionales se alinean. Y cuando el hipocampo los sujeta en un relato coherente, las sinapsis, esos puntos de conexión entre neuronas, se fortalecen levemente. Repetido con consistencia, ese fortalecimiento llega a ser significativo. De pronto tu cuerpo sabe algo que nunca hizo físicamente, pero que ha practicado en la red neural. ¿Te suena mucha teoría? Lo entiendo. Por eso vuelvo al ejemplo. Imagina que estás frente a una presentación importante. Si te limitas a repasar mentalmente las palabras, te vas a poner nervioso. Pero si cierras los ojos y te ves caminando al podio con firmeza, sientes el peso del micrófono, escuchas las primeras palabras de aprobación y notas cómo tu respiración se asienta, tu cerebro habrá ensayado el control del nervio más de una vez. Cuando llegue el momento real, una parte del trabajo ya estará hecha. Quiero recalcar algo que muchos olvidan. La precisión ayuda. Contar vagamente, quiero mejorar, no dispara los mismos circuitos que imaginar con especificidad. En el estudio de los saltos, quienes visualizaron cada ángulo, cada impulso del tobillo y la sensación de flotación obtenían mejores resultados que los que solo pensaron en hacerlo bien. La mente necesita detalles para crear modelos útiles. Sin ellos, la simulación queda borrosa y la práctica pierde fuerza. También hay una lección sobre el tiempo y la paciencia. La neuroplasticidad, esa palabra elegante que suena a tecnología, no trabaja en minutos, pero tampoco exige años inamovibles. Lo que hace es responder a la repetición y a la intensidad emocional.
Si practicas una visualización poderosa diariamente, en una semana notarás cambios sutiles, en semanas cambios reales en tu confianza y en la forma en que actúas. No es instantáneo, pero tampoco es una ilusión eterna. Y sí, hay límites. Visualizar no cura una lesión por arte de magia. No transforma una técnica pobre en excelencia de la noche a la mañana. Pero reduce la brecha entre lo que sabes y lo que puedes hacer. Te prepara para aprovechar las oportunidades que antes ni siquiera veías. Si te interesa probar esto mismo que hacen los atletas, no necesitas aparatos complejos. Siéntate o recuéstate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Imagina el escenario con todos tus sentidos. Mira, escucha, siente. Sigue la secuencia como si fuese una película que estás protagonizando. No te detengas en la idea, deja que la emoción te atraviese. Hazlo con regularidad. Te vas a sorprender de cómo cambian tus decisiones y tus reacciones. Quizá te preguntes si esto es aplicable a cualquier cosa: trabajo, relaciones, arte. Sí lo es. Una escena bien ensayada en tu cabeza te permite actuar con menos duda en la vida real. Te permite hablar con más claridad cuando surge la oportunidad, proponer ideas más atrevidas y no retirarte ante el primer rechazo. Antes de que te vayas, dejemos una imagen que te acompañe. Tu cerebro funciona como un simulador privado. No es perfecto, pero es potente. Cuando lo alimentas con escenas vividas y las bañas en emoción auténtica, empiezas a reescribir pequeñas porciones de tu sistema nervioso. Esas porciones cambian cómo percibes el mundo. Y al cambiar tu percepción, cambias tus acciones. Casi sin darte cuenta, la vida empieza a alinearse con la película que has estado rodando en tu mente. Así que la próxima vez que dudes, prueba una pequeña experiencia. Imagina lo que quieres con tanto detalle que puedas sentirlo en la piel. Y cuando te sientas cómodo, permite que esa imagen guíe una acción real, por mínima que sea. No lo hagas por fe ciega ni por moda. Hazlo, porque tu cerebro es, en verdad, un simulador que aprende con lo que le das. Y si lo alimentas bien, te prepara para encontrarte con ese futuro de una manera mucho más preparada. Capítulo 3. La pantalla mental. Tu primera visualización dirigida. Vamos a hacer algo simple y poderoso juntos. No es místico ni complicado, es una técnica concreta que puedes usar hoy mismo. Cierra los ojos por un momento si puedes, o simplemente imagina que vas a hacerlo en un rato. Lo que voy a contarte es una práctica que los autores llaman la pantalla mental, y funciona porque aprovecha un estado natural del cerebro donde nos resulta más fácil reprogramar lo que sentimos y hacemos. Empieza por entender una cosa. Hay momentos del día en los que tu mente está más receptiva. No necesitas aparatos, ni rituales raros. Solo el instante entre dormir y despertar o el minuto antes de volver a dormir por la noche. En esos segundos, tu cerebro flota en ondas llamadas alfa. Y en esa flotación el consciente baja la guardia y el subconsciente se asoma. Es como cuando la casa se queda en silencio y puedes escuchar mejor tu propio pensamiento. Ese silencio es el mejor terreno para plantar una imagen nueva. Imagina ahora una pantalla grande frente a ti, de alta definición, como la de una sala de cine íntima. No pienses en la pantalla como algo lejano, es una herramienta que usarás para proyectar dos escenas, la que quieres dejar atrás y la que quieres crear. Primero, proyecta tu situación actual con honestidad. No se trata de criticarte, se trata de reconocer dónde estás ahora. Mira los detalles. ¿Qué ves? ¿Qué suena alrededor? ¿Qué sientes en el cuerpo cuando piensas en esa realidad? Hazlo con calma y sin juicio. Ahora viene una parte simbólica pero potentísima. Imagina que pasas una mano por la pantalla y la borras. No es violencia contra la realidad. Es un gesto que le dice a tu sistema nervioso que hay un cambio posible. Siente la decisión en ese gesto, la limpieza que deja espacio para algo nuevo. Al hacerlo, no estás negando lo que fue, estás creando un espacio para lo que podría ser. Ese acto de borrar ayuda a tu mente a desconectar de las pequeñas inercias que mantienen viejos hábitos. Con la pantalla en blanco, proyecta la escena que sí quieres. No la describas en generalidades, vive la película. Si tu meta es lanzar un libro con éxito, por ejemplo, imagina verlo en una mesa, sentir el peso de la tapa, notar el brillo de la portada, escuchar las notificaciones en tu teléfono cuando llegan reseñas buenas. Siente la emoción de abrir un correo que dice felicidades. La calma que llega después del esfuerzo, ese orgullo que te envuelve. Incluye los sonidos, los olores, las sensaciones físicas. Cuanto más rica sea la escena, más real se vuelve para tu cerebro.
Mientras imaginas, presta atención a cómo responde tu cuerpo. ¿Se te acelera el corazón? ¿Se ablanda la mandíbula? ¿Respiras profundo? La práctica no es solo visual, es multisensorial. Si solo ves sin sentir, la simulación flaquea. Pero si permitas que la emoción, esa mezcla de alivio, gratitud y tranquilidad, te atraviese, entonces estás activando los circuitos que, con el tiempo, harán que tu comportamiento real se acerque a esa película interna. No quiero que lo veas como un ejercicio de escapismo. Al contrario, es un ensayo para la acción. Cuando tu mente practica la experiencia del éxito con todos sus matices, te acostumbras a actuar desde ese lugar. Comienzas a hablar diferente, a elegir acciones que encajen con esa versión tuya. No es magia instantánea, es entrenamiento. Pero es entrenamiento que funciona de adentro hacia afuera. Hay algo más que vale la pena: la repetición con cariño. Una vez que aprendes a usar la pantalla, no lo haces una sola vez y ya. Hazlo con frecuencia breve y constante. Unos minutos apenas al despertar o antes de dormir son suficientes para empezar a notar cambios. No necesitas sesiones largas, necesitas constancia emocional. Es mejor 5 minutos bien vividos cada día que 1 hora sin conexión una vez al mes. Y sí, la precisión importa. Imagina con detalle la escena que quieres vivir. Si tu objetivo es concreto, ponle fecha mental, sensaciones concretas, incluso frases que escucharás. Tu cerebro responde a lo concreto. Es más fácil ensayar una puerta que un horizonte indefinido. Eso no significa que te encierres en una rigidez absurda, sino que ofreces a tu mente una versión clara que pueda practicar. Mientras practicas, aparecerán dudas. Y si no pasa, puede ser una de las más sonoras. Tómala como parte del proceso, no como prueba de que fallaste. Tu mente está aprendiendo a tolerar la incertidumbre mientras ensaya un resultado posible. La práctica de la pantalla mental te ayuda a sostener una imagen en presencia de esas dudas, sin pelearte con ellas, simplemente dejando que estén. Quiero contarte una forma de enriquecer la escena que muchos pasan por alto. Incluye no solo el resultado final, sino el proceso. Visualiza la llamada que te invita a una entrevista, el borrador que entregas y que mejora, la conversación con alguien que te ofrece un consejo útil. Ensayar los pasos intermedios prepara tu atención para notar pequeñas señales cuando lleguen. De este modo, la visualización no es un parche que tapa la acción, es una brújula que orienta tus movimientos diarios. Otra recomendación: usa la pantalla para practicar reacciones. Imagina que algo sale mal en la presentación de tu libro. No te detengas en el fracaso. Imagina cómo respondes con calma, cómo reajustas y sigues. Esa es la diferencia entre soñar con éxito y prepararte para la realidad, que siempre trae sorpresas. Cuando has ensayado la reacción ante lo inesperado, tu cuerpo no se queda paralizado. Actúa. Permite que la experiencia tenga tiempo. No esperes resultados dramáticos en el primer día. Lo que sí puedes esperar es que tu mente empiece a valorar otras opciones. Aparecerán ideas que antes no veías y pequeñas oportunidades que antes no sabías aprovechar. Esa es la forma en que la pantalla mental se traduce en cambio práctico. Puedes adaptar la técnica a lo que necesites. Una conversación difícil, una audición, lanzar un producto, mejorar tu salud. Siempre comienza por el mismo principio. Encuentra el instante de calma del día. Proyecta tu realidad actual sin condena. Borra con intención y luego acomoda una escena rica en detalles y sensaciones. Hazlo con cariño como quien practica un instrumento. Si te suena raro al principio, dale tiempo. Muchas cosas que transforman la vida suenan extrañas cuando empiezas. Ahora, te propongo algo concreto, sin convertirlo en una lista. Esta noche, cuando estés a punto de dormir, dedica unos minutos a crear tu pantalla. Empieza por reconocer cómo está el día. Bórralo. Proyecta con lujo de detalles lo que quieres lograr y, muy importante, siente cómo se siente. No lo harás por deber, hazlo por curiosidad. Observa si algo cambia en tu manera de responder al día siguiente. Al final, la pantalla mental es un puente entre la imaginación y la acción. No suplanta el esfuerzo, lo engrandece. Te da un lugar donde ensayar, equivocarte sin consecuencias y aprender a moverte desde una versión más capacitada de ti. Además, cuando practicas con esa claridad, te vuelves menos prisionero de los caprichos del ánimo y más conductor de tu día a día. Te dejo con una imagen para que la lleves contigo. Cada vez que apagas la tele o limpias un pizarrón, hay un espacio en blanco lleno de posibilidades. La pantalla mental es ese pizarrón para tu vida. Úsalo, píntalo con todos tus sentidos.
Y luego, sal y camina hacia lo que has proyectado, sabiendo que ya lo has practicado en el único lugar donde cambia más rápido, tu propia cabeza. Capítulo 4. ¿Y si no puedo ver nada? Visualización para pensadores no visuales. ¿Alguna vez te han dicho que para manifestar tienes que verlo claramente en la mente y has respondido con un silencio incómodo porque sencillamente no ves nada? No estás solo. Mucha gente escucha la palabra visualización y piensa en películas mentales perfectas, paisajes nítidos y escenas cinematográficas. Pero eso deja afuera a un montón de personas que no funcionan así, y lo más triste es que las deja sentir que algo anda mal con ellas. Aquí vamos a desmontar esa idea porque, spoiler, la visualización no es solamente ver imágenes, es sentir, es escuchar y vivir de antemano con tu cuerpo. Y eso es buena noticia para cualquiera que no tenga una pantalla interna clara. Primero, entendamos por qué la obsesión con ver es un error. Se vendió la visualización como si fuera una habilidad universal que todos usan de la misma forma, pero la mente humana es diversa. Algunas personas tienen imágenes mentales tan claras que parecen fotografías, otras no generan imágenes visuales en absoluto. A esto último se le llama afantasia, y no es una falla ni una tragedia, es solo una forma distinta de procesar la experiencia interna. Insistir en que la única forma válida es la visual es, en el fondo, excluyente. La buena noticia es que la ciencia nos dice algo útil. Lo que realmente reconfigura el cerebro no es la claridad visual, sino la resonancia emocional. Cuando sientes con anticipación el placer de un logro, tu sistema nervioso registra esa emoción y empieza a reorganizarse. Esa idea tiene un nombre elegante en las últimas investigaciones: el principio del placer anticipado. Lo importante no es la nitidez de la imagen, sino la intensidad de la experiencia interna. Si puedes sentir la calma, la alegría, el alivio o el orgullo antes de que algo ocurra, tu cerebro empieza a aprender como si ya hubiese pasado. Quiero contarte una historia que ilustra esto de manera simple. Imagínate a una directora ejecutiva de una startup, brillante y acostumbrada a pensar en términos de productos y bits. En un taller de visualización, le piden que cierre los ojos y vea su lanzamiento soñado. Ella cierra los ojos y lo único que ve es un vacío. Siente vergüenza, se obliga a forzar una imagen y entra en ansiedad. Alguien le dice sin mucha delicadeza: intenta visualizar la portada. Ella responde con honestidad: no la veo, pero siento la vibración en mi pecho cuando la gente aplaude. Siento el peso del micrófono en mi mano y el calor del foco en la piel. Esa fue la clave. En lugar de pelear contra su mente, empezó a construir una práctica distinta. Se concentró en la sensación del aplauso resonando en su cuerpo, en el cosquilleo de recibir un mensaje con buenas reseñas, en el nervio que se disuelve cuando respira profundo y sonríe. También incorporó sonidos, las notificaciones, la voz del moderador anunciando su nombre, incluso el timbre de una llamada que confirma una colaboración. Con el tiempo, esa mezcla kinestésica y auditiva fue suficiente para que su equipo y ella tomaran decisiones más audaces. No necesitó una imagen nítida, necesitó una experiencia que su cuerpo reconociera como real. ¿Por qué funciona esto? Porque el cerebro no es un receptor fotográfico únicamente. Es un dispositivo multisensorial que aprende por la emoción y por la repetición. Cuando te concentras en la sensación de estar en el lugar que deseas, activas las mismas rutas neurológicas que aparecen cuando sucede en la vida real. El hipocampo y las regiones emocionales trabajan juntas para etiquetar esa escena como significativa. Con el tiempo, las conexiones se fortalecen y tu respuesta automática ante una oportunidad cambia. Comienzas a reaccionar con menos miedo y más claridad. Esto tiene implicaciones prácticas enormes. Si no puedes ver, no te esfuerces por inventar una película mental que no existe. En vez de eso, busca la sensación. Si tu objetivo es hablar en público, no te obsesiones con ver la sala perfecta. Imagina la seguridad en tu voz, el acolchonamiento de la respiración, cómo los hombros se sueltan cuando encuentras la primera sonrisa en el público. Si quieres un lanzamiento exitoso, siente el alivio que inunda tu pecho cuando una reseña positiva llega a tu bandeja de entrada. Escucha el zumbido de las notificaciones y siente cómo tus manos se relajan al sostener el primer ejemplar. Esos pequeños detalles sensoriales son lo que tu sistema nervioso aprende a buscar. Una pregunta que suele aparecer es: ¿no será que estoy engañándome? ¿No sería mejor ceñirse a los hechos?
La respuesta, que no se trata de vivir en la fantasía, sino de ensayar la forma de sentir el éxito. Ese ensayo no te exime de trabajar, te prepara para trabajar desde un lugar diferente. Cuando ya has sentido lo que quieres, tu comportamiento se alinea con esa experiencia, y empiezas a tomar decisiones que antes te parecían imposibles. Hay otra dimensión que quiero dejar clara. La cultura de la visualización ha sido muchas veces culpable de crear estándares que solo unos pocos pueden seguir. Ha generado una sensación de, si no lo ves, hay algo mal en ti, y eso ha sido dañino. La alternativa que proponemos es inclusiva. Cualquier modalidad sensorial es válida. Si tu talento es la música interna, usa el sonido. Si eres más corporal, usa el movimiento y la postura. Si lo tuyo es la emoción, amplifica la sensación de gratitud y permite que esa vibración guíe tus acciones. Quiero que pruebes algo ahora mismo, mientras escuchas. Cierra los ojos un segundo, o imagina que los vas a cerrar cuando puedas. Piensa en un objetivo pequeño pero significativo para esta semana. No trates de ver una imagen, siente cómo te gustaría sentir cuando lo logres. ¿Hay un alivio en el pecho? ¿Un suspiro de satisfacción? ¿Un calor en la garganta? Quédate con esa sensación por unos segundos. Eso es suficiente para empezar a reentrenar tu sistema nervioso. También es útil practicar la audición dirigida. Imagina la frase que te gustaría escuchar después de un logro, la persona que te la diría, el tono en que la diría. Esa frase funciona como una ancla que tu cerebro puede reconocer luego en la realidad. Lo mismo con la kinestesia. Practica la postura que tendrías si ya hubieras alcanzado tu objetivo. Unas pocas repeticiones ante el espejo o en silencio pueden modificar cómo te comportas en la vida real. Evita un error común: forzar imágenes. Intentar ver algo cuando tu mente no lo produce suele generar ansiedad y autocrítica. Si eso te pasa, deja la lucha. Cambia el foco a la sensación, a un sonido o a una pequeña acción que te conecte con la emoción deseada. La flexibilidad es parte del método. También vale la pena ensayar las reacciones ante lo inesperado. Si imaginas cómo respondes cuando surge una crítica o un tropiezo, no solo visualmente sino en tu cuerpo y en tu voz, te preparas para responder con más compostura y menos pánico. Eso convierte cada falla potencial en una oportunidad de aprendizaje real. Por último, hagamos una corrección cultural que me parece urgente. La visualización no es un privilegio de los que ven bien en la mente. Es una herramienta accesible cuando la redefinimos como práctica multisensorial. La inclusión no es un añadido, es la base si queremos que estas técnicas sirvan a la mayor cantidad de personas posible. Al abrir la definición, ganamos efectividad y humanidad. Te dejo con una invitación amable. La próxima vez que sientas que no puedes ver, prueba a sentir. Siéntelo con honestidad, sin pretender, sin juzgar. Hazlo con curiosidad y verás que tu cuerpo responderá. Y si te animas, cuéntate en voz alta la sensación que buscas, como si se la contaras a un amigo cercano. Ese pequeño acto soluciona más de lo que crees. Entonces dime, ¿qué sensación vas a practicar hoy para acercarte a lo que realmente quieres? Capítulo 5. Ensayando la victoria. Visualización en alto rendimiento. Quiero que pienses en una atleta joven, que desde niña, no solo soñaba con ganar, sino que ensayaba mentalmente cada detalle de la victoria. No te imagines solo la foto con el trofeo, imagina también la forma exacta en que ella ensayaba el último punto una y otra vez en su mente. Las manos sudadas, la respiración medida, el ruido blanco de la grada y la sensación de la raqueta al golpear la pelota. Eso fue lo que hizo Bianca Andreescu durante años. No se quedó en el deseo de ser la mejor. Construyó, en su cabeza, un guión tan completo que cuando llegó la hora real, supo exactamente cómo moverse. Ahora, antes de que pienses que esto es exotismo para deportistas, escucha esto. La visualización de alto rendimiento no es fantasía, es práctica. Los campeones no se limitan a imaginar el resultado, ensayan el proceso, punto por punto, emoción por emoción. Y hay una razón biológica para esa estrategia. Cuando repites una escena en la mente con todo detalle, los mismos circuitos que se activan en la acción real se ponen en marcha. Es como si tu cerebro hiciera una versión simulada del entrenamiento, y esa simulación repetida deja huellas en las conexiones neuronales. A esto los investigadores le llaman equivalencia neural. Imaginar algo con intensidad activa rutas parecidas a las del acto real. Piensa en ello de forma práctica. Si te paras frente a una audiencia por primera vez, tu cuerpo tiembla, porque todo es nuevo.
Si en cambio, has pasado semanas imaginando la primera frase, la carta de presentación, la manera en que sonríes cuando pruebas el micrófono, una parte del trabajo ya está hecha. La escena mental no evita la presión, pero la hace familiar. Y la familiaridad reduce el miedo. La ansiedad baja porque la experiencia deja de ser un misterio absoluto y se convierte en algo que tu cerebro ya ha sentido antes. Volviendo al caso de Bianca, ella no solo veía el trofeo, visualizaba cómo respondería a cada evento imprevisible, un fallo en el saque, una reacción hostil del público, la sensación del rival ganando un punto inesperado. Ensayó la calma. Eso es lo que diferencia a quienes triunfan bajo presión. No es que no sientan nervios, sino que han practicado cómo actuar cuando los nervios aparecen. En la cancha, la memoria muscular y las respuestas automáticas se despliegan con menos interferencia porque la red neural ya conoce el guión. Quiero que te imagines ahora que aplicas esto a algo que te importa mucho. Una entrevista, una presentación, una cita importante. No basta con pensar quiero hacerlo bien. La tarea es recrear mentalmente cada micromomento. La forma en que entras, cómo respiras antes de hablar, la manera de sostener la mirada, la primera frase que usarías para calmarte. Al hacerlo, estás diseñando un mapa neuronal que te guía cuando el estrés intenta tomar el control. Con el tiempo, ese mapa reduce la fricción entre lo que sabes hacer y lo que realmente haces bajo presión. Hay otra pieza esencial, la emoción. No puedes simplemente repasar pasos como si trabajaras en un manual técnico. Tienes que sentir la pequeña chispa de victoria, la tensión que precede al punto decisivo, la mezcla de orgullo y alivio al cerrar el momento. Esa emoción es el pegamento que fija la experiencia en tu mente. Si la escena es fría, las redes no se fortalecen tanto. Si la escena te atraviesa y la sientes en el cuerpo, la práctica mental se transforma en algo que tu sistema nervioso reconoce como significativo. Lo que muchos entrenadores de élite hacen, conscientemente o no, es convertir la visualización en parte de la rutina diaria. No es un capricho precompetencia, es una disciplina. Antes de un partido importante, no solo repasan golpes, repasan sensaciones, tiempos, reacciones ante errores, cómo pedir tiempo cuando la presión sube. Ese entrenamiento mental es lo que permite que en el punto caliente los movimientos salgan fluidos y las decisiones sean rápidas y adecuadas. Quizá pienses que esto es exclusivo para profesionales con tiempos y recursos. No es así. La clave está en la calidad y la repetición, no en la duración. Unos minutos intensos diarios de ensayo mental, centrados en los momentos clave que suelen tambalearte, pueden producir cambios notables. La constancia crea microcambios en la sinapsis, pequeños ajustes que sumados mejoran tu desempeño real. Hay un aspecto que merece atención. La visualización no sustituye la exposición ni la práctica física. No funciona como un atajo mágico que reemplaza el trabajo. Su poder reside en complementar la acción. Cuando combinas la preparación física con la simulación mental, la curva de aprendizaje se acelera porque tu cuerpo y tu mente se vuelven coherentes. La visualización afina la intención y la técnica afina el músculo. Juntas producen ejecución. También es importante ensayar las transiciones, no solo el instante de éxito. Los grandes momentos están hechos de pequeños fragmentos. La preparación, la entrada en escena, el reencuadre tras un error, la recuperación. Si solo practicas el golpe perfecto, te quedas sin herramientas cuando algo sale mal. Pero si practicas cómo reponerte, cómo reajustar el ritmo y cómo usar un fallo a tu favor, te vuelves resiliente. Eso, en el terreno competitivo, es oro puro. Quisiera que ahora te detuvieras un segundo y recordaras una pequeña victoria tuya. No la más grande, sino una en la que te sorprendiste actuando mejor de lo que esperabas. Recuerda la escena con detalles modestos. ¿Qué decías? ¿Cómo respirabas? La expresión en tu cara. Si la revives con emoción, notarás cómo tu cuerpo ya guarda ese patrón. Eso te demuestra que la mente ya sabe cómo consolidar un triunfo. La pregunta siguiente es cómo replicar ese patrón y dirigirlo hacia lo que deseas lograr. Un consejo, sin convertirlo en lista, es que reflexiones sobre los momentos de tu rutina que más te desequilibran y empieces por ahí en tus ensayos mentales. Por ejemplo, si las entrevistas te trabas en la primera pregunta, visualiza entrar, saludar con firmeza, responder la primera pregunta con 3 frases claras y sentir el alivio que eso te genera. Hazlo con la intensidad emocional de la que hablamos. Siente cómo cambia tu respiración y cómo se alivia la tensión en los hombros.
Repite esa película interna hasta que la inquietud pierda su mordida. Otra cosa fundamental es practicar la compasión en tus visualizaciones. No te condenes por imaginar fallos, imagina corregirlos con paciencia. Los mejores performers mentalizan la gracia con la que se recuperarán, porque el autocastigo no ayuda en el día del evento. Imaginar una respuesta amable y eficiente ante el error reduce la autocrítica y acelera la recuperación. También presta atención a la música mental que te pones. Algunos atletas usan una narración interna precisa, palabras concretas que los calman, frases que recuerdan el proceso en lugar del resultado. No subestimes el poder de un mantra práctico que te ancle en la acción y no en el juicio. Por último, reflexiona sobre la relación entre identidad y práctica. Cuando te visualizas repetidamente actuando desde la versión de ti que maneja la presión, empiezas a pensar como esa persona. Ese cambio de identidad es delicado pero poderoso. Dejas de preguntarte si eres capaz y empiezas a actuar como alguien que ya lo ha hecho antes. La acción sigue a esa identidad nueva y el círculo se cierra. Más práctica crea más confianza, y más confianza produce mejores resultados. Si te quedas con una idea esencial de este capítulo, que sea esta: la visualización en alto rendimiento no es soñar con levantar un trofeo. Es ensayar con detalle, emoción y repetición los momentos que realmente deciden el partido. Es preparar tu cerebro para que responda con familiaridad cuando la presión suba. Y si quieres empezar ahora, piensa en una pequeña escena que típicamente te bloquea. Imagínala con detalle sensorial, ensaya una respuesta calmada y siente, con honestidad, la sensación de haberlo resuelto. Con el tiempo, descubrirás que las situaciones que antes te paralizaban, ahora te parecen parte de un guión que ya has practicado muchas veces. Así, paso a paso, conviertas la incertidumbre en un terreno conocido y la victoria en una posibilidad que tu mente y tu cuerpo reconocen. Capítulo 6. El switch. Reprogramando malos hábitos al instante. Quiero empezar respetando una idea. No todos los cambios requieren sesiones largas de meditación ni transformar tu personalidad. Algunas cosas se arreglan con choques breves y precisos al sistema nervioso. El switch es eso, un golpe rápido y repetido que cambia la asociación automática entre un disparador y una reacción que ya no quieres. Imagina por un segundo la escena que siempre te detona. Puede ser la mano que se estira hacia el paquete de cigarrillos, o la mirada que se pierde en la pantalla cuando tienes que escribir, o ese impulso de postergar que te deja mirando el cursor vacío. Sostén esa imagen como si fuese una foto fija. No es un relato, es un cuadro estático. Mírala hasta que notes algo en tu cuerpo, una tensión, un suspiro, el peso en los ojos. Ese cuadro es el punto de partida porque contiene la señal que dispara el viejo patrón. Ahora imagina, en la esquina de ese mismo cuadro, una imagen muy pequeña de la persona que quieres ser. No la hagas grandilocuente, hazla íntima y posible. Si tu objetivo es dejar de procrastinar, fíjate en esa versión tuya enviando el trabajo terminado con una sonrisa y la sensación de alivio. Si lo que quieres es dejar de fumar, coloca ahí la imagen de tus manos respirando tranquilas, vibrantes, capaces de sostener aire limpio. Esa figurita en miniatura es la semilla del cambio. Está en la misma escena que el disparador, pero es diferente en tono, color y emoción. Siente la diferencia entre las dos imágenes. La vieja te tira hacia abajo, la nueva te da un pequeño suspiro de posibilidad. Ahora viene la parte que define todo. Con un movimiento mental rápido, lleva la miniatura a explotar, crece con velocidad, toma volumen, se vuelve brillante y en menos de un parpadeo devora la fotografía del viejo hábito. No es un gesto lento, es un barrido veloz que arrastra lo antiguo fuera del encuadre. Hazlo con intención, hazlo como si empujaras un interruptor en tu sistema nervioso. Repite ese movimiento varias veces seguidas, cada vez más rápido. No hace falta que lo hagas eternamente. Lo que importa es la rapidez, la energía y la repetición concentrada. Cuando lo haces, no solo cambias una imagen en tu mente, estás alterando la forma en que tu cerebro vincula el disparador con la respuesta. Se crea una nueva vía, porque el sistema premia la velocidad y la consistencia. Aprende rápido cuando le das señales claras y urgentes. Ahora quizá pienses que esto suena muy visual y que no eres nada visual. Perfecto. No necesitas una película interna elaborada para hacerlo funcionar.
La miniatura puede ser una sensación, un sonido corto, una frase interna, incluso una postura. Lo crucial es el contraste y la rapidez entre el estímulo inicial y la alternativa empoderadora que lo reemplaza. Si lo tuyo es más kinestésico, siente el alivio en el pecho cuando la imagen nueva explota. Si eres auditivo, escucha una palabra que represente el resultado y hazla crecer hasta cubrir el ruido del impulso. La lógica detrás del truco tiene que ver con algo muy simple. La mente forma asociaciones por repetición. Cuanto más ligada esté la mano al cigarrillo, más automática será la acción. Si introduces un gesto nuevo, potente y repetido, ese nuevo enlace gana fuerza y desplaza al anterior. Piensa en ello como cambiar una huella en la nieve por otra huella que ahora tú eliges marcar. La huella antigua no desaparece instantáneamente, pero con choques rápidos y consistentes se vuelve menos profunda y con el tiempo se rellena. No te voy a vender que esto es magia instantánea. A veces la vieja asociación es profunda y socialmente reforzada. Pero sí es verdad que el cerebro responde fenomenalmente a los cambios de ritmo. Un patrón interrupto veloz corta la inercia emocional que precede a la acción automática. Cuando interrumpes la inercia, abres un espacio para escoger algo distinto. Piensa en el ejemplo de la procrastinación. La imagen de la pantalla en blanco genera ansiedad y bloqueo. Si colocas al lado la versión de ti que ha terminado el proyecto y sientes la placidez de enviar ese archivo y haces el switch de inmediato, lo que sucede es que reduces la pegajosidad del bloqueo. Tu sistema nervioso recibe una alternativa clara y rápida. La opción de alivio y satisfacción es ahora más accesible que la opción de evitación. Con el tiempo, cada vez que aparezca la pantalla en blanco, tu mente optará por el impulso que ha sido reforzado por esos switch concentrados. La técnica no es un ejercicio de horas. Todo lo contrario. Su poder está en su intensidad y brevedad. Es mejor unos segundos enfocados que una hora distraída. Hazlo varias veces en una sesión corta, con energía, y luego vuelve a tu día. Repite la sesión en otro momento. Confiar en la velocidad evita que caigas en la trampa de la autoexigencia que te paraliza. Otro punto importante. Hazlo con una actitud curiosa, no castigadora. Si en la primera sesión la vieja imagen vuelve con fuerza, no te flageles. Observa, nota la diferencia después del switch y vuelve a intentarlo. La compasión acelera el proceso porque reduce la carga emocional que alimenta la conducta antigua. Lo que buscas es reentrenar, no castigarte por haber aprendido algo que antes te sirvió de alguna manera. También vale la pena ajustar la técnica a la vida real. Practica el movimiento mental en situaciones seguras primero. Luego, cuando sea posible, introduce un elemento físico que funcione como ancla. Un gesto con la mano, tocar una pulsera, cambiar la postura. Eso ayuda a que el switch no quede solo en la cabeza, sino que salte al cuerpo y se haga más estable en momentos de tensión real. Ahora te propongo un pequeño experimento mental, aquí y ahora. Piensa en la última vez que te atrapaste en un hábito que no querías repetir. Recuerda la sensación, la imagen, el sonido. Coloca a su lado una versión mínima de lo que preferirías sentir. Hazla grande de golpe en tu atención. Explótala. Siente el cambio, aunque sea leve. Respira. Si lo haces con honestidad, habrás dado el primer golpe en la dirección correcta. Hay resistencias comunes que quiero aclarar. Una es la creencia de que esto es manipulación emocional, como si te engañaras a ti mismo. No lo es. Estás reprogramando una asociación que ya te había programado. No te vendes humo, te das una herramienta para elegir. Otra resistencia es pensar que el switch suprime el problema en vez de resolverlo. En realidad, desactiva la respuesta automática y te da espacio para una elección informada que luego puedes sostener con acciones concretas. En términos prácticos, la frecuencia importa más que la duración. Si puedes, repite el switch en sesiones cortas varias veces al día, especialmente en momentos donde el disparador suele aparecer. La repetición, hecha con rapidez y energía, hace que la nueva ruta gane prioridad en la red neural. También es útil combinar el switch con pequeñas acciones que confirmen la nueva lección. Si el objetivo es dejar de posponer, luego del switch, escribe una frase corta o haz un pequeño paso concreto hacia la tarea. La acción confirma la imagen y cierra el lazo entre la intención mental y el comportamiento real. Finalmente, no olvides celebrar los pequeños avances. Cada vez que logres interrumpir el viejo patrón con la alternativa que diseñaste, reconoce el logro, aunque sea privado y breve. El refuerzo positivo es gasolina para la nueva vía.
Con el tiempo, lo que empezó como un estallido mental se asienta en hábitos más amplios y sostenibles. Quiero que te vayas con una imagen clara. El swish no es un método elegante. Es un martillazo preciso. No necesita ser bonito. Necesita ser efectivo. Si lo practicas con honestidad, rapidez y cariño, verás cómo ciertos automatismos dejan de tironearte. Y cuando eso pasa, recuperas la posibilidad de elegir en vez de reaccionar. Ahora dime, ¿qué pequeño golpe vas a dar hoy para desactivar algo que ya no quieres repetir? Capítulo 7. De la ilusión al acto inspirado. Quiero que hablemos claro. Imaginar no es el final del camino, es el inicio. Si lo miras solo como un pasatiempo dulce, se queda en sueño. Pero si lo usas como señal de partida, se vuelve un motor. La visualización afina algo dentro de ti que luego te empuja a ver y a hacer. Y ese algo tiene un nombre técnico que suena raro, pero te lo explico en palabras sencillas. Tu cerebro tiene un sistema que filtra lo importante del ruido. Se llama el sistema de activación reticular, o RAS, pero no te asustes por las siglas. Piensa en él como una linterna interna que tú puedes apuntar. Cuando proyectas una idea con emoción, esa linterna se enfoca en señales relacionadas en el mundo exterior. De repente, detalles que antes pasaban desapercibidos aparecen en tu camino. No es que esas oportunidades no estuvieran, es que no estaban iluminadas para ti. Por eso, un cuadro de visión no es peor que un plan, es un mapa que tu RAS puede leer. Cuando pones imágenes, palabras o sensaciones sobre algo que deseas, tu atención cambia. Comienzas a notar conexiones, emails, personas y artículos que encajan con lo que estás buscando. No es magia, es percepción afinada. Y cuando la percepción cambia, también cambian las acciones que tomas. Hay gente que, desde hace mucho tiempo, entendió esto sin llamarlo RAS. En el pasado, pensadores y empresarios hablaban de la imaginación como un taller, un lugar donde se diseñaban planes antes de construirlos. Hay textos clásicos que dicen que la imaginación no es un lujo, sino una herramienta de trabajo. La diferencia entre los que solo sueñan y los que construyen es que los segundos actúan sobre lo que imaginaron. La imaginación prepara la mente para reconocer oportunidades, pero alguien tiene que dar el paso siguiente. Déjame contarte de una ejecutiva que era escéptica con todo esto de los tableros de visión. Asistió a un taller a regañadientes y se encontró con una científica que le explicó la idea del RAS. Le dijeron que no era cuestión de fe, sino de entrenamiento atencional. Ella armó su tablero como broma, pegando recortes y frases, y se sintió ridícula, como si hubiera vuelto al colegio. Pero algo cambió en semanas. Empezó a toparse con información relevante que antes ignoraba. Un pequeño titular en una revista la hizo mirar 2 veces. Era un artículo diminuto sobre una startup que encajaba con la estrategia de su empresa. Antes, ese titular habría sido parte del fondo. Ahora lo vio como una posible pieza del rompecabezas. La visión la había entrenado para eso. Y entonces actuó. Llamó a alguien. Hizo una reunión, y lo que parecía un pequeño hallazgo se convirtió en una alianza estratégica. Esa no es casualidad, es efecto de la atención dirigida. Ahora, no confundas esto con la vieja idea de que todo es destino. Visualizar no sustituye el trabajo duro ni la responsabilidad. Más bien, te ayuda a notar qué trabajo merece la pena. Si gastas energía en fantasías sin plan, te sientes ocupado pero no avanzado. En cambio, cuando imaginas con intención y luego haces mínimo un movimiento concreto, empiezas a crear un puente entre la mente y el mundo. Piensa en la visualización como calibración. Si tu brújula interior apunta hacia una meta específica, tu cuerpo empieza a dar pequeños pasos en esa dirección. Esos pasos no tienen que ser heroicos. Pueden ser un mensaje, una propuesta, una búsqueda de información. Lo importante es que la visualización te haga más propenso a actuar, no a esperar. Acción no significa prisa, sino dirección. Hay una relación clara entre emoción y urgencia. Cuando imaginas algo con emoción, no solo lo deseas, tu organismo lo interpreta como relevante. Eso activa decisiones más rápidas y prioridades distintas. Si en la mañana visualizas un proyecto terminado y sientes la satisfacción, es más probable que dediques media hora esa tarde a avanzar en él. La emoción convierte la intención en un empujón práctico. Tengo que decir algo sobre la historia de la imaginación aplicada. No es un invento nuevo. Autores y líderes han usado la imaginación como taller mental durante décadas. No era un truco místico, era una forma organizada de planear y ejecutar.
Lo que cambia hoy es que entendemos mejor los mecanismos y podemos aplicar la práctica con más precisión. No se trata de repetir consignas, sino de construir un sistema personal que combine imaginación y pequeños actos. Y aquí viene una parte que me gusta mucho: la iteración. La visualización no es un ritual de una sola vez. Si lo conviertes en una práctica con vuelta de obra, es decir, imaginas, actúas, observas resultados, ajustas, tu progreso se acelera. Cada acción te da retroalimentación que puedes usar para refinar tu próxima visualización. Así conviertes la idea en un experimento vivo, no en una esperanza pasiva. Escucha esto como si fuera un consejo entre amigos. La siguiente vez que visualices, acompaña la imagen con un paso concreto y pequeño que puedas hacer en las próximas 24 horas. No lo postergues con excusas elaboradas. La velocidad importa en el impulso. Ese paso no tiene que garantizar el éxito, solo romper la inercia y probar la idea en el mundo. Si lo haces, la visión dejará de ser un decorado mental y se volverá un plan con movimiento. También conviene recordar que las oportunidades no siempre vienen vestidas de éxito inmediato. A veces son pequeñas piezas, una conversación casual, un artículo, una recomendación. La virtud de la visualización es que te prepara para reconocer esas piezas. Si no practicas, es probable que las pases de largo pensando, no era para mí. Si practicas, te preguntas si esto encaja, y te aproximas con curiosidad. Hay otro matiz importante: la humildad estratégica. Visualizar no te libera de la crítica ni de los errores. De hecho, la práctica inteligente incluye imaginar obstáculos y cómo responder a ellos. Los grandes realizadores ensayan no solo la coronación, sino también la manera de levantarse después de una caída. Eso no quita ilusión, la hace robusta. ¿Quieres algo práctico sin que suene a lista rígida? Haz una breve visualización con una imagen que te inspire y luego escribe la siguiente acción mínima que podrías ejecutar en las próximas horas. Al final del día, revisa si la hiciste y qué aprendiste. Repite la visualización con esos aprendizajes añadidos. Poco a poco, la atención, la acción y el ajuste forman un bucle virtuoso. Es normal sentir resistencia. Algunos piensan que visualizar es autoengaño, pero no lo es cuando lo usas como herramienta de exploración y prueba. Piensa en un arquitecto que imagina una casa antes de construirla. No se engaña, proyecta, prueba planos, corrige y finalmente levanta la estructura. Tu vida merece al menos ese mismo nivel de diseño humilde y práctico. Una aclaración más: no necesitas grandes tableros ni horas de ritual. La consistencia breve y cargada de intención es más poderosa que la estética. Un par de minutos cada día, enfocados en la emoción y seguidos por una pequeña acción, pueden marcar la diferencia. La clave no es cuánto tiempo, sino qué tan bien alineado está el pensamiento con la conducta. Al final de este capítulo quiero que te lleves algo simple. Ver no es suficiente, pero imaginar sí es indispensable si lo transformas en pasos reales. La visualización te prepara, la acción certifica. Juntas, forman una conversación con la realidad. Tú le dices a tu mente lo que quieres y luego la muestras al mundo con tus pasos que vas en serio. Te invito a un ejercicio ahora, sin drama. Piensa en una meta que te importe esta semana. Cierra los ojos unos segundos, imagínala con detalle y siente cómo te sentirías al haberla logrado. Luego decide una acción pequeña, concreta, que puedas hacer hoy para avanzar hacia ella. Hazla. Al día siguiente, observa qué apareció en tu camino que antes no habías visto. Esa observación es la prueba de que tu RAS está haciendo su trabajo. Y antes de que te vayas, pregúntate en voz baja: ¿qué pequeño paso voy a tomar ahora para que mi imaginación deje de ser solo ilusión y empiece a ser evidencia? Capítulo 8. El lado oscuro de una mirada brillante. Quiero hablarte de algo que nadie te dice cuando te venden la idea de piensa positivo y todo vendrá. Suena bonito, pero también puede ser peligroso. No porque la esperanza sea mala, sino porque mal entendida se vuelve un arma contra quien más la practica. Imagina a un amigo que lee todos los libros de manifestación y decide que la solución a todo es visualizar más fuerte. Así que se sienta horas y horas proyectando la pareja perfecta en su mente. Se hace una película detallada, tono de voz, risa, el perfume, hasta la forma en que la otra persona le mira. Al principio se siente bien, como si practicara una escena para cuando llegue la oportunidad. Con el tiempo, sin embargo, algo cambia. Lo que empezó como ensayo se vuelve obsesión. Cada cita es una auditoría invisible. ¿Coincide con la imagen?
Si alguien no encaja exactamente, se descarta. La conversación deja de fluir porque siempre está comparando la realidad con la película mental. Y lo peor, cuando la realidad no responde, el reproche cae sobre sí mismo. Piensa, si visualizo con tanta fuerza y no funciona, entonces el problema soy yo. Ahí nace la culpa. Ese es uno de los riesgos más insidiosos de la versión simplista de la visualización. Convertir el fracaso en una medida moral. Si no obtienes lo que imaginaste, te preguntan, y tal vez te preguntas también si no lo hiciste lo suficiente, si no creíste lo bastante, si no lo mereces. La culpa se instala y se lleva energía que debería usarse para aprender o cambiar la estrategia. En vez de conectar con el mundo, te aíslas en una autocrítica que no ayuda. Además de la culpa, hay otro efecto. La pasividad disfrazada de trabajo interno. Mucha gente confunde meditar y visualizar con haber hecho la parte dura. Pasan horas haciendo la práctica y minimizan la acción concreta que el proyecto exige. Visualizar es poderoso, pero no sustituye el teléfono que no marcaste, la propuesta que no enviaste, la terapia que evitaste. Si la práctica te sirve para procrastinar con estilo, cuidado, no estás avanzando, estás decorando la inacción. Y aquí viene una crítica que pocos articulan en voz alta. La cultura de la manifestación puede promover un falso relato de mérito absoluto. Te venden la idea de que si quieres con suficiente intensidad, lograrás lo que deseas. Eso suena motivador hasta que olvidas que vivimos en sociedades con estructuras que facilitan o dificultan oportunidades. No es lo mismo imaginar abrir un restaurante en un barrio con redes de apoyo y capital que imaginar lo mismo en un lugar donde las barreras son altas por razones económicas, legales o sociales. Decir si no funciona es porque no deseaste suficiente es, en el fondo, empujar la responsabilidad hacia el individuo sin mirar el contexto. Esa versión del pensamiento positivo puede volverse una forma de desigualdad moral. Si fallas, es tu culpa. Si triunfas, fue por tu visión. Es una narrativa cómoda para argumentos que evaden la política y las estructuras que realmente configuran posibilidades. La práctica responsable, en cambio, mira tanto el interior como el exterior. Reconoce las limitaciones reales y diseña estrategias que incluyan aliados, recursos y una lectura sincera del contexto. Pero no quiero que pienses que la crítica es una condena total a la visualización. Para nada. Al contrario, cuando se usa con realismo y cuidado, es una herramienta valiosa. La clave está en cómo la usas y con qué actitud la practicas. Primero, acepta la ambivalencia. Tendrás pensamientos negativos, dudas y miedo. Eso no significa que todo esté perdido. De hecho, reconocer esos pensamientos te da información útil. Te muestran qué arreglos internos o externos necesitas hacer. En vez de pelear contra la duda, pregúntale por qué aparece. ¿Es temor a fallar? ¿Miedo a perder lo que ya tienes? ¿Una necesidad no resuelta de aprobación? Responder a eso te da pistas para actuar de manera más inteligente. Segundo, equilibra emoción con acción. Si te emocionas mucho con una visión pero no haces ni un pequeño movimiento concreto, la imagen se queda en fantasía. Haz algo pequeño que confirme tu intención. No hace falta una jugada maestra, basta con el paso mínimo que demuestre que la visión es prioridades en tu vida real. Eso cierra el círculo entre deseo y mundo, y evita la trampa de la pasividad glamorosa. Tercero, pon límites a la visualización cuando empieza a volverse compulsiva. Si te descubres repasando la misma escena hasta la extenuación o verificando en la vida real que todo coincida exactamente, respira y reduce la frecuencia. Practica con calidad, no con cantidad. La intención sostenida un rato al día es más útil que la repetición compulsiva que te deja agotado y ansioso. Cuarto, socializa la práctica. Comparte tus visiones con personas de confianza que te den retroalimentación honesta. Un buen amigo no te dejará en la ilusión si algo huele a trampa. Por el contrario, te ayudará a aterrizar la idea con pasos concretos. Tener un grupo de apoyo te protege de la soledad que muchas veces acompaña a la culpa. Quinto, incorpora perspectiva sistémica. Antes de asumir que el fallo es personal, analiza el entorno. Pregúntate cuáles son las barreras externas que limitan tu objetivo. Identifica recursos que puedes convocar, aliados, información, instituciones. A veces la mejor respuesta no es visualizar más fuerte, sino buscar una subvención, cambiar de barrio, aprender una habilidad técnica o sumar a alguien con experiencia. Sexto, practica la compasión. Si algo no sale, tú no eres el único problema del mundo. La autocrítica destructiva dificulta el aprendizaje.
Imagina que eres tu propio entrenador. ¿Qué consejo te darías para mejorar la estrategia sin humillarte? Esa voz amable pero honesta es clave. Séptimo, usa la visualización para ensayar la humildad estratégica. No solo imagines la victoria. Imagina también el obstáculo y cómo te recuperas. Ensayar la caída y la respuesta te prepara mejor que soñar únicamente con el trofeo. Eso reduce el costo psicológico del fracaso y aumenta la probabilidad de reponer fuerzas y seguir. También te propongo un ejercicio práctico ahora mismo, sin hacerlo largo ni dramático. Piensa en una meta que tengas. Visualízala con cariño. Y luego pregúntate qué barreras externas podrían impedirla. Anota una cosa concreta que puedes hacer para mitigar al menos una de esas barreras. Haz esa cosa en las próximas 24 horas. Ese gesto transforma la visualización en un experimento vivo y te aleja de la culpa improductiva. Quiero recalcar otro punto. La ansiedad por no hacerlo bien muchas veces viene de comparar tu interior con la fachada de otros. En redes sociales ves historias de éxito pulido y crees que deberías replicarlo. Pero la vida real es desordenada. Aceptar tu proceso, con errores y correcciones, te libera de la presión de perfección y te acerca más a resultados sostenibles. Finalmente, recordemos esto con honestidad. Pensar positivo sin contexto puede ser peligrosa fantasía, pero pensar con intención, humildad y acción es una herramienta poderosa. La diferencia está en la ética de uso. Usa la visualización como faro, no como excusa. Acompáñala con lectura del entorno, con pasos mínimos, con apoyo y con compasión hacia ti mismo. Te dejo con una pregunta para cerrar, no retórica. ¿Estás usando tu imaginación para escapar del trabajo duro o para iluminar el camino que quieres recorrer con los pies bien plantados en la realidad? Capítulo 9. Vivir en el fin. Quiero que te acerques un poco más, como si estuviéramos en una charla tranquila antes de dormir. No vamos a hablar de técnicas nuevas, vamos a hablar de identidad, de quién eres en lo profundo cuando nadie te mira. Eso es lo que, al final, más importa. La frase vivir en el fin suena poética, pero es sencilla en su esencia. Actuar desde la versión de ti que ya obtuvo lo que desea. No se trata de fingir todo el tiempo ni de escapar de la realidad. Se trata de ensayar y encarnar una manera de estar que, con el tiempo, moldea tus decisiones. Cuando te comportas como la persona que ya tiene lo que quieres, tu cerebro ajusta pequeñas piezas que antes no estaban alineadas. ¿Por qué funciona esto? Porque la mente y el cuerpo no apenas responden a hechos externos, responden a estados internos. Si tu organismo puede sentir la calma, la seguridad y la gratitud de haber alcanzado una meta, empieza a reorganizar prioridades y a seleccionar acciones que son coherentes con ese estado. En otras palabras, sentir que ya lo tienes, te empuja a moverte de maneras que hacen posible que realmente lo tengas. Esto no es un esoterismo sin base. Hay tradiciones prácticas y también argumentos del lado de la neurociencia que convergen aquí. Pensadores como Neville Goddard llamaron a esto la asunción, es decir, asumir el sentimiento del deseo cumplido. La ciencia moderna habla sobre la plasticidad y la identidad. Cuanto más practicas una forma de ser, aunque sea mentalmente, más probable es que tu conducta real siga ese patrón. No es magia, es aprendizaje de identidad. Pero atención, vivir en el fin no es quedarse pegado a la imagen del trofeo mientras el resto se desmorona. No es confundir ser con tener. La trampa es pensar que si te sientas a imaginarlo, la vida tiene la obligación de adaptarse sin tu participación. La práctica de ser es un motor que exige acción coherente, pequeñas decisiones, ajustes en la conducta y honestidad sobre lo que falta en el camino. Quiero hablarte del puente entre sentir y hacer. Cuando adoptas el estado de la persona que quieres ser, empiezas por pequeños gestos. Cambies cómo respondes a una llamada difícil. Cuidas tu palabra. Mueves la postura cuando entras a una reunión. Son movimientos mínimos, casi imperceptibles, pero acumulados transforman la forma en que el mundo te percibe y cómo tú te percibes a ti mismo. Imagina a alguien que desea ser un escritor publicado. Vivir en el fin no es solo imaginar el libro en la mesa de novedades, es encontrar el lugar en el que esa persona escribe sin excusas. Es respetar el tiempo de escritura como si fuera una cita con alguien importante. Es sentir la satisfacción de haber enviado el manuscrito, aunque todavía falten pasos concretos. Esa sensación se filtra en acciones concretas, envíos, correcciones, conversaciones con editores.
Parte del trabajo es cerrar la brecha entre la identidad actual y la identidad deseada con actos que tengan verificación externa. No se trata de impostar indefinidamente. Se trata de construir evidencias que confirmen la nueva identidad. Cada pequeño logro funciona como un píxel de prueba. La suma de píxeles forma la imagen de una vida posible. Ahora, vamos a tocar una parte que a muchos les cuesta: soltar el apego al resultado. Curioso, ¿no? Primero te invitamos a sentir como si ya lo tuvieras, y luego te pedimos que lo sueltes. Pero hay una diferencia sutil y vital entre sostener una intención con cariño y agarrarte a ella como si fuera el único ancla en el mar. El apego genera ansiedad. La intención firme con desapego crea espacio para la creatividad y la oportunidad. Cuando confías en el proceso, estás más dispuesto a pivotar, a aprender, a aceptar lo inesperado sin derrumbarte. ¿Cómo se practica ese desapego sin perder impulso? Primero, reconoce tus sentimientos sin juzgarlos. Si te sorprende una oleada de miedo, obsérvala. No luches contra ella como si fuera un enemigo. Escúchala y pregúntale qué necesita. A veces pide más información, más acción. Otras veces pide descanso. Responder con cuidado mantiene la energía en movimiento sin que se vuelva compulsiva. En segundo lugar, separa la imagen del plan. Puedes tener una visión clara y aún así desmontarla en pasos flexibles. La visión te da dirección, el plan te da camino. Si un tramo del camino se cierra, ajustas la ruta. La persona que vive en el fin no se atora en la frustración, busca alternativas. Otra práctica útil es la de vivir pequeños ensayos sociales de la identidad deseada. Si quieres ser una persona segura en reuniones, comienza por comportarte así en encuentros de menor riesgo. Observa cómo te sientes, qué responde la gente y toma nota. Esos ensayos te permiten habituar tu cuerpo y tu lenguaje a la nueva voz, sin que la apuesta sea excesiva. Quiero recordarte también la importancia de la coherencia emocional. No se trata de fingir alegría cuando estás agotado, se trata de cultivar estados que tengan raíces reales. Si tu meta requiere energía, cuida el sueño, la nutrición y la compañía que sostienen ese estado. La identidad no se construye solo en imaginación, necesita un cuerpo que la sostenga. Hablemos de la sombra del proceso, el riesgo de perderte en una identidad futura y descuidar el presente. Vivir en el fin no debe ser un escape, no conviertas tu vida actual en un mero trampolín. La idea es solapar, no sustituir. La versión futura encaja encima de la presente y la transforma desde dentro, sin borrar lo que ya eres. Y hay algo precioso que sucede cuando practicas esto con humildad. Empiezas a reconciliar partes de ti que antes estaban en conflicto. La persona que quieres ser y la persona que eres se encuentran en un terreno común, el deseo de mejorar. Con práctica sincera, la distancia se acorta y las decisiones se vuelven menos contradictorias. Te propongo un ejercicio pequeño, directo y honesto. Piensa en una cualidad que la versión futura de ti tiene con naturalidad. Puede ser paciencia, claridad al hablar, una presencia serena. Durante 5 minutos cada día, actúa desde esa cualidad en un ámbito concreto. No lo hagas por fachada, hazlo como entrenamiento. Al cabo de unas semanas, notarás que tu reacción automática ante ciertas situaciones comienza a cambiar. A medida que avanzas, mantén un diario de evidencia. Anota pequeños hechos que confirmen la identidad emergente. Una conversación que salió mejor, una decisión tomada con calma, un proyecto completado. Estos registros actúan como pruebas objetivas de que la encarnación funciona. Te ayudan a sostener la práctica en los días de duda. También es fundamental que aceptes el ritmo propio. Vivir en el fin no es una carrera, es una disciplina. Algunos cambios se ven rápido, otros llevan tiempo porque implican reescribir hábitos antiguos y narrativas profundas. La paciencia estratégica es la que te permite sostener la práctica sin volverte autoexigente. Y cuando finalmente suceda algo grande, sea un logro, un reconocimiento o simplemente un cambio íntimo, recuerda agradecer y recalibrar. La gratitud no es solo un gesto bonito, es una señal al cerebro de que la experiencia fue significativa, y eso fortalece la nueva identidad. Luego, ajusta el siguiente objetivo. La práctica continúa, pero con nuevos datos y más sabiduría. Antes de que terminemos, quiero dejar una idea que te acompañe. Vivir en el fin es un acto de responsabilidad hacia tu propia vida. No es arrogancia, es decisión. Es decirle a la vida que te vas a mover desde una versión de ti que actúa con mayor coherencia, con más calma y con más claridad. Y esa decisión cambia la manera en que te relacionas con las personas, con el trabajo y contigo mismo.
Ahora te dejo con una pregunta simple pero profunda. ¿Qué aspecto de la versión futura de ti puedes empezar a vivir hoy con pequeños pasos y sin fingimiento? No pienses en la respuesta como una obligación. Mírala como una invitación íntima. Si la aceptas, la práctica te devolverá, con tiempo y evidencia, una vida que se parece más a aquello que imaginas. Todo este recorrido comenzó con un hecho tan simple como sorprendente. Tu cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado. Desde allí trazamos un viaje que nos llevó desde la historia improbable de un cheque escrito por un comediante hasta la ciencia que demuestra la equivalencia neuronal. Descubrimos que la visualización no es magia, sino una habilidad que se puede entrenar. En el camino, aprendiste a usar herramientas como la pantalla mental, a dirigir tu atención con intención, y a comprender que imaginar no significa esperar pasivamente. También enfrentamos las sombras del proceso, la trampa del pensamiento positivo superficial, la ansiedad que puede surgir del exceso de deseo y la necesidad de reconocer los obstáculos reales que existen dentro y fuera de nosotros. La lección final es clara. Visualizar no es pedir un deseo y sentarse a esperar, es dibujar los planos de la vida que quieras construir. Es la primera chispa, la arquitectura inicial en el taller de tu mente. Pero los planos, por sí solos, no levantan paredes. Requieren acción inspirada, constancia, resiliencia y la valentía de convertir esas imágenes en hechos. Ahora, lo esencial está en tus manos. Has aprendido que posees la capacidad de crear desde dentro hacia afuera, de elegir cómo percibes, cómo actúas y cómo avanzas. La única pregunta que queda es, ¿qué vas a decidir construir primero?